Muy bien, hermanos. Yo les voy a pedir que nos concentremos. Vamos a iniciar. Eh, ya son 9:13, entonces creo que es un buen tiempo para que podamos comenzar. Les voy a pedir entonces que nos concentremos, que estemos ya listos para iniciar este tiempo de estudio, este tiempo de aprendizaje, todos juntos. Ya sabemos la dinámica, hermanos. Si usted quiere hablar, levante la mano donde yo pueda verlo y yo le voy a dar acceso al sonido para que usted pueda expresar su pregunta, su comentario. Y entonces de esta manera vamos a tener la clase. ¿Les parece? Vamos a leer un libro, hermanos, perdón, un libro. Vamos a leer un texto dentro de uno de los libros de nuestra Biblia que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo, hermanos. Está ahí en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, hermanos. Y voy a leer, hermanos, los versículos 6, 7, 8 y luego el 16. Dice así: Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabettai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y dice finalmente más abajo: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Este pasaje es importante para lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, porque vemos aquí un ejercicio no solamente de lectura de la Biblia, pero sino de presentar la Biblia, el contenido bíblico, de tal manera que hiciera sentido en las personas que están escuchando. Y esa es nuestra tarea, hermanos. Sea que hablemos con gente que no conoce del Señor, o sea que estemos enseñando en la iglesia, nuestra tarea es tomar el texto y comunicar su contenido de tal manera que haga sentido en la mente, en el corazón de las personas que nos están escuchando. Esa es nuestra tarea. Y como es una tarea tan sagrada, hermanos, como es una tarea tan importante, nosotros no podemos hacerla pues así nada más, al ahí se va. Necesitamos estar preparados para poder realizar esta tarea. Y eso es lo que nos reúne aquí en esta mañana, hermanos. Así es que ya estamos listos entonces, y de esta manera iniciamos nuestra clase. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias porque nos reúnes en esta mañana aquí y podemos estar, Señor, juntos, aunque a la distancia, Señor, pero juntos, en una misma mente y sentido, Señor, de prepararnos, de adquirir herramientas que nos ayuden, Señor, a entender tu palabra para nosotros y a entender tu palabra para comunicarla, Señor, a los que tienen necesidad de ti. Señor, guíanos en estas horas de clase
y que sea lo más provechoso que nosotros podamos hacer. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y gracias por tu palabra, a través de la cual nosotros sabemos quién eres tú y qué es lo que quieres para nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos entonces entrando a la segunda unidad de nuestro tiempo de estudio de hermenéutica y estamos viendo reglas de interpretación. Vamos a ver la regla número 6. El sábado pasado vimos de la regla 1 a la 5. Yo no sé, hermanos, levante la mano los que hayan tenido oportunidad de ver los videos y avanzar con eso. Levanten la mano, hermanos, si es que usted ya vio los videos, ya los pusieron a disposición de ustedes, todavía no. Por ahí vi una mano levantada, 2 manos levantadas, hermanos. Es importante, hermanos, que ustedes vean los videos, porque la idea es que ahorita por el tiempo, no vamos a poder, hermanos, ¿cómo decirle? Entrar más que a ciertas cosas de las reglas, no con mucha profundidad, pero si usted ya vio los videos y ya leyó el material, seguramente ya viene con preguntas, y entonces podríamos enfocarnos más a las preguntas que hacer una nueva explicación. Así es que, hermanos, voy a citar la regla número 6, una breve explicación, e inmediatamente necesito que ustedes retroalimenten. Si tienen dudas, si tienen preguntas, sobre la regla, hermanos. Si usted está pensando en preguntarme acerca de un pasaje y algo así, no vamos a entrar a esos temas, hermanos, porque nos vamos a llevar todo el tiempo. Sobre la regla, sobre lo que estamos estudiando, necesito que usted me vaya diciendo. ¿Le parece? Muy bien. Dice la regla número 6. Las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomados en su sentido literal y común, a menos que el contexto demande otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? ¿Recuerda usted cuando hablamos de la interpretación alegórica? Cuando decíamos que ha habido en la historia esa interpretación que le da al texto un significado que no necesariamente tiene, pero que le da ese significado y que de esa manera trata de explicar el contenido bíblico. Bien. Esta regla dice que la escritura solo tiene un significado, es decir, un mismo pasaje no puede significar 2 cosas distintas, solamente tiene un significado. Las aplicaciones pueden ser diferentes, pero el significado no. Entonces, tiene un solo significado y ese significado debe ser tomado desde el sentido literal y común del texto. Así es que cuando yo me enfrento a un texto, cuando yo estoy estudiando un texto, antes de querer pensar en que este texto tiene un significado escondido, que tiene un significado que me va a requerir a mí hacer mucha interpretación, yo debo pensar que más bien su significado es literal, o sea, lo que dice, y es el más común. Es decir, lo que a primera vista puede significar. Porque a veces nosotros queremos hacer una interpretación muy literal, una interpretación que va más allá de la literalidad del texto. Y al hacer eso, hermanos, nos salimos de lo que el significado de la Biblia es. ¿De dónde viene esta regla, hermanos? Aparte de que tenemos que pensar en que estamos tratando de prevenir la alegorización, también debemos entender que esta regla viene desde la perspectiva de que si Dios se ha querido revelar a nosotros, lo más seguro es que su revelación fue dada de tal manera que a nosotros no nos cueste mucho trabajo entenderla. No tiene sentido que yo escriba una carta a alguien y que en la carta yo la ponga en una clave para que esa persona sufra para saber qué le estoy diciendo. No, yo la voy a poner lo más clara posible porque quiero que me entienda. Esa es la idea de la Biblia, hermanos. Y por eso es que en lugar de atribuir significados a la Biblia, en lugar de atribuir interpretaciones al texto bíblico, yo debo escuchar lo que literalmente la Escritura dice. Y aquí es donde entramos
al asunto gramatical. ¿Qué significan las palabras? Eso es lo que queremos resolver. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que dice esta palabra? Esto es lo que la regla nos dice. Entonces, cuando usted y yo vamos a ir al significado, vamos a ir a intentar de establecer el significado bíblico, el significado de una porción bíblica, yo debo extraerlo de lo que aparece en el texto y no del significado que yo quiero atribuirle al texto. No sé si estoy siendo claro con esta regla. Eso es lo que yo debo hacer. Ese es mi primer muro de contención, vamos a llamarlo así, para que yo no esté atribuyendo al pasaje significados que no tiene. Cuando nosotros no hacemos esto, hermanos, nosotros podemos hacer que el texto signifique lo que sea. Cuando nosotros no tomamos en cuenta esta regla, nosotros podemos hacer que el texto bíblico signifique lo que sea, hermano. Lo que usted quiera puede significar un texto. Pero esta regla nos dice que la Biblia solamente tiene un significado. Y algo que yo repito, después de que yo hago una interpretación bíblica, hermanos, yo tengo que averiguar qué es lo que la iglesia a lo largo de 2000 años ha pensado de ese texto. Y si mi interpretación no coincide con lo que la iglesia ha interpretado ese texto, entonces lo más seguro es que yo esté equivocado. Y no que la iglesia haya estado equivocado por 2000 años. Porque la escritura nuevamente tiene un solo significado. Para que yo pueda tomar el significado literal del texto, y ya discutimos eso la clase pasada acerca de ser literal y ser literalista, yo debo entender qué tipo de texto, de pasaje, de literatura estoy usando. Yo debo entender si es una prosa, si es prosa, es una narrativa, es un discurso, es un archivo, es una lista, es una carta, o es una poesía. ¿Qué tipo de poesía es? ¿Es lírica? ¿Es sapiencial? ¿Es una apocalíptica? ¿Es profecía? Todos estos aspectos del método literario usado por el autor humano, yo debo tomar en cuenta para tomar el significado original, literal del texto. Y se acuerda que la vez pasada decíamos, bueno, si yo voy a interpretar un salmo, yo no puedo tomar de manera literal ciertas palabras del salmo, ¿no? Y decíamos ahí que los árboles baten sus palmas. Bueno, eso no puede tener una interpretación literal porque sería pensar que los árboles tienen manos y pueden aplaudir. Entonces, ¿qué es lo que significa? A eso nos estamos refiriendo en esta regla, hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta, hermanos? Muy bien, hermanos de Monterrey, ya vi que me están levantando la mano, le voy a dar sonido. Adelante, hermano. Hermano Jaime, hermano, está bien todo lo que está explicando muy sabiamente, pero la pregunta es, si nos pone un ejemplo de un versículo, es donde nace precisamente las dudas. Pongo un ejemplo sobre lo que explicó, mire, y creo que se entiende bien, padre, y bonito todo. Un ejemplo. Ok, muy bien, hermanos. Espero que no nos metamos en controversias con el ejemplo que voy a poner. Pero busquen su Biblia, todos, busquen en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y ya sabe a dónde voy ahora, ¿verdad? Dice así, 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok. Se ha desarrollado toda una interpretación con respecto de este pasaje, ¿cierto? Y yo creo, a mí me parece que cada iglesia local tiene una interpretación respecto de este texto, acerca del significado de tomar indignamente la cena del Señor, de tomar indignamente la cena del Señor. Ahora, nosotros debemos, dice la regla, que esta escritura tiene solamente un significado y que debemos tomarlo en su sentido literal o más común. ¿Ok? Muy bien.
La interpretación más generalizada, hermanos, de este texto es que yo debo, antes de tomar la cena del Señor, por lo que va a decir más adelante Pablo, yo debo hacer una introspección para ver cómo está mi vida y si no estoy indigno delante del Señor. Y por eso es que muchos hermanos dicen, no voy a tomar la cena del Señor porque yo tengo un problema, tengo una situación, después que la arregle, entonces voy a participar de la cena del Señor. La pregunta es, si este texto, así como está redactado, nos permite hacer esa interpretación. Obviamente, aquí vamos a ver otros elementos, ¿verdad? Para poder llegar a una conclusión. Pero lo que nosotros debemos resolver es qué es indignamente. ¿Desde qué perspectiva Pablo está diciendo que podemos estar tomando la cena del Señor indignamente? Ok, la regla es que yo no puedo sacar de este texto un significado que no tiene. Yo no puedo decir que este texto dice que puede ser o puede llegar a suceder que una persona venga a tomar la cena del Señor en un estado tal de indignidad que entonces está cometiendo un pecado en contra del Señor Jesús. Yo no puedo decir eso porque el texto no lo dice. ¿Qué es lo que dice el texto entonces? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice Pablo que la indignidad está en la manera en que comemos el pan o bebemos la copa. Dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa, indignamente. Ahora, ¿qué es lo que es indigno en ese punto? Aquí nos va a servir otra regla que vamos a ver más adelante, que es el asunto de la consideración del contexto. Todos ustedes saben el contexto en el que fue dicho esto, así es que no vamos a batallar mucho con eso. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto cuando Pablo escribe esto? Versículos antes, nos dice Pablo que cuando ellos se reunían a tomar la cena del Señor, terminaban emborrachándose, terminaban comiendo, terminaban unos comiendo primero que otros, unos comiendo más que otros. Y dice él, esto no es tomar la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está calificando Pablo como indigno? Ese comportamiento. El comportamiento donde se supone que la cena del Señor tiene uno de los simbolismos, es la unidad del cuerpo. Los corintios estaban profanando ese símbolo de la cena del Señor al llegar cada quien y cenar cada quien y beber cada quien y emborracharse y no sé qué tantas cosas, porque es lo que dice Pablo de manera específica. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado aquí? El pecado es que no se están respetando los símbolos de la fe. ¿Cuáles son los símbolos de la fe? El pan y el vino. Y que las personas lo están tomando como si fuera algo que no tiene importancia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, obviamente, una persona que llega al culto de cena del Señor, que trae un pecado y que no lo confiesa, que no pide perdón a Dios, obviamente que va a estar tomando la cena indignamente porque está teniendo en poco lo que va a hacer, que es recordar que su Señor murió por él para que ya no esté en esa vida. Pero es esto lo que nosotros debemos enfatizar. El punto aquí es que al hacerlo está teniendo por menos estos símbolos de lo que es su fe. Y esto es lo indigno. Eso es tener por menos el sacrificio de Cristo, porque no lo estamos valorando, porque ese es el momento para recordarlo, ese es el momento para verlo en la dimensión de lo que fue el sacrificio de Cristo, y al no hacerlo, entonces ahí estamos tomando indignamente la cena del Señor. No tiene que ver específicamente con que alguien llegue con una vida de pecado o que alguien no sea digno de estar delante del Señor, porque en ese sentido ninguno de nosotros es digno, solamente por Cristo tenemos la posibilidad. Pero aquí se trata de la falta de respeto y de consideración con respecto de los símbolos de la fe. Y por eso, hermanos, para mí, por ejemplo, la cena del Señor
debe ser un momento solemne, totalmente solemne. Un momento donde quienes van a participar tienen plena conciencia de lo que están pasando y debe ser un momento de adoración, porque estamos recordando algo que nos ha dado a nosotros la posibilidad de ser gente salva, de ser gente que tiene vida eterna. Cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros, sí, es la cena del Señor, sí, pues rápido ahí, organícense y al final del culto le hacemos ahí como que vamos a celebrar la cena del Señor. A mí me parece que estamos faltando a los símbolos de la fe. Eso es lo que nosotros podemos ver en el texto y es la manera en que nosotros podemos tomar el significado. Querer atribuirle al significado, tomar indignamente la cena del Señor sin considerar el contexto, otro significado, es violentar esta regla. Es que ahí indignamente dice que tú antes de, si estás en pecado, primero debes pasar tu disciplina y entonces no dice eso. Si usted quiere fundamentar eso, tendrá que buscar otro texto, pero ese texto no dice eso. Solamente dice que usted no debe presentarse de una manera en que su actitud dé lugar a entender que usted está menospreciando los símbolos de la fe. Y es lo mismo sucedería con el bautismo. O sea, una persona que dice, un muchachito que dice, yo me quiero bautizar y solamente se quiere bautizar porque su amigo se va a bautizar, pues está menospreciando el símbolo. No lo está haciendo a conciencia, lo está haciendo indignamente. ¿Ok? No sé si queda claro, hermanos. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Todo? Ok, perfecto, hermanos. Esa es la regla número 6. Así es que cuando usted y yo estemos contestando, hermanos, estemos interpretando la escritura, debemos tomar en cuenta eso. ¿Qué significan las palabras? ¿Qué dice ahí esa palabra? ¿Por qué está escrito así? Y mire, déjeme decirle una regla muy sencilla. La explicación más simple del texto seguramente es la más certera. No se vaya para buscar significados que la escritura no tiene. La más simple, la más sencilla, seguramente esa es la cierta, ¿ok? Debemos estar tratando entonces también el asunto del contexto. Ahí en los apuntes viene un ejemplo, y con esto cierro, nada más para comentarlo así, rápidamente. El caso de Jefté. Cuando Jefté hace voto y dice, si Dios me da la victoria, el primero que salga a felicitarme, lo sacrificaré. Ok. Un sentido literal y común del texto es que, ¿qué hizo Jefté? Pues que sacrificó a su hija. Pero como a mí no me gusta pensar que Jefté haya cometido un sacrificio humano, porque me parece que es algo que no haría un personaje de la Biblia, y menos que es tratado como héroe en el libro de los jueces, le voy a dar otra interpretación. Hay muchas quienes dicen, no, es que en realidad lo que hizo fue que su hija no se casó y la recluyó de monja en un convento. Pues ni había conventos. Pero se trata de hacer otra explicación, pero el texto dice muy claro que él dijo que la iba a sacrificar y que la hija entendió eso y por eso dijo, bueno, permíteme entonces llorar mi virginidad, llorar, hacer duelo de mí misma y luego ya lo que tú tengas que hacer, pues tendrás que hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Jefté? Hizo eso. Ahora, ¿eso quiere decir que debemos hacer votos como Jefté? No, el ejemplo está ahí para decirnos que no seamos necios a la hora de prometerle cosas a Dios, sobre todo que involucren a otras personas, ¿no? Si vas a prometerle a usted algo, que sea algo que le involucre a usted. Y no seamos tan necios de hacer votos a la ligera, algo que Proverbios después va a decir, ¿verdad? Ok, esta es la regla número 6. Muy bien, regla número 7, hermanos. Se interpretan las palabras de acuerdo con su significado usual y ordinario en los tiempos del autor y con el sentido que tenía en mente el autor cuando las escribió. Otra vez, se interpretan las palabras de acuerdo con su significado usual y ordinario en los tiempos del autor y con el sentido que tenía en mente el autor cuando las escribió. Esta regla, hermanos, nos va a ayudar a que nosotros respetemos el contexto histórico en el cual la Biblia fue escrita.
A veces nosotros queremos entrar a la interpretación bíblica, leemos el texto e inmediatamente queremos darle una aplicación a nuestro tiempo, pero sin considerar primero qué significó para el lector original, qué significó o qué quiso transmitir el autor original y qué significó para el lector original. Cuando nosotros resolvemos ese asunto, ya podemos hacer la aplicación a nuestro contexto. Y debemos entender que hay palabras que tienen un significado según el lugar. Según el lugar. Mire, yo estuve viviendo en Estados Unidos como 6 años o algo así, y me estuve congregando en una iglesia. De Panamá hasta México, en la iglesia asistíamos de todos los países, incluido Puerto Rico. Y la esposa del pastor, cuando nos poníamos de acuerdo para hacer una comida, que esto entre los países latinos es común, no solamente los mexicanos comemos, sino que todos comen, los latinos. A la hora de ponernos de acuerdo, cuando íbamos a ponernos de acuerdo quién iba a traer el pastel, la esposa del pastor siempre elegía usar la palabra cake en inglés, porque lo que para mí es pastel, y para usted seguramente también es pastel, excepto que alguien no tenga ese significado cultural. En otros lugares de Centroamérica, pasteles son tamales. El pastel se llama o torta, o bizcocho, o no sé qué. El problema es que si usted decía alguna de esas, alguien iba a entenderlo de manera equivocada. A veces que se tenía que buscar una palabra que unificara todas, entonces tenía que ser en inglés. Ok, eso es lo que dice la regla, hermanos. Seguramente una palabra que un autor usó en la Biblia tenía un significado en su tiempo y en su contexto. Cuando yo voy a interpretar esa palabra, yo tengo que averiguar para él en su tiempo esa palabra qué significaba. Y entonces extraigo el significado, extraigo lo que para él significaba esa palabra y ya puedo entonces ya puedo yo hacer la aplicación a nuestro tiempo. Esto exige de nosotros, hermanos, que usted y yo tengamos que poner mucho cuidado en los textos para ver qué está pensando el autor. Por ejemplo, pensemos en esto. Pablo va a decir ahí me parece que es en Tesalonicenses, una de las 2 cartas a Tesalonicenses, por favor, ahí usted me ayuda. Pablo va a decir, y que su espíritu, alma y cuerpo, y todo su ser, Primera Tesalonicenses, sea guardada irreprensible para la venida del Señor. Ok, a partir de ahí nosotros tomamos, o la mayoría de las personas, toman que el ser humano es un ser tripartita, es decir, que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo. ¿Sabe cuál es el problema que nos enfrentamos cuando lo comparamos con todo el contexto bíblico? Que en el Antiguo Testamento no es así. Porque para los hebreos, en su cultura, el ser humano era un ser integral y era un alma viviente. Y cuando ellos solamente hacen 2 diferencias. Hacen la diferencia entre cuerpo y entre alma o espíritu. Y entonces para los hebreos el ser humano es bipartita. Mientras que eso es en el Antiguo Testamento. Mientras que para el Nuevo Testamento el ser humano es tripartita. Y entonces uno diría, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bien, debemos entender esas palabras o ese uso de las palabras desde la perspectiva cultural. En el Nuevo Testamento está escrito desde una perspectiva y desde una influencia del pensamiento griego. Para los griegos hay espíritu, hay alma y hay cuerpo.
Por eso Pablo, que también es judío, dice espíritu, alma y cuerpo, y luego dice, y todo vuestro ser. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de la totalidad del ser humano, tanto la parte material, cuerpo, como de la parte espiritual. Está hablando de todo el ser que debe guardarse irreprensible para la venida del Señor. Entonces, en lugar de que yo tome de ahí una explicación que diga que el ser humano es tripartita, más bien yo debo tomar lo que Pablo está diciendo, que todo el ser humano, incluido su cuerpo como su espíritu, deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Esto es lo que nos hace esta regla llegar o respetar. Podemos entonces, si nosotros hacemos esto, hermanos, entender de qué está hablando el autor. Sí, hermano, déjeme. Adelante, hermano. Sí, hermano Rafael, mi nombre es Ernesto. La pregunta es la siguiente, hermano. ¿Qué recomienda usted? Porque a mí me encanta cuando estoy estudiando la Biblia. Esto se me hace bien impresionante y bien interesante. Pero para saber la descripción más completa, porque yo le busco en el Strong, le busco en varios concordancias, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué recomienda usted, hermano, para poder tener una muy buena interpretación amplia? Porque yo veo que muchas veces se definen y a veces se pierde en la definición que da el expositor a las simples 2, 3 palabras que da el Strong. ¿Cómo yo puedo saber y entender para poder no salirme del contexto y tener las 6 y las 7 reglas de interpretación más correcta, hermano? Ok. Yo recomendaría, hermano, que si podemos hacer uso de la concordancia Strong, que lo hagamos. Si podemos manejarla. Y a la par que tengamos 2 buenos diccionarios teológicos, y que eso nos ayude a nosotros acompañado de algún buen comentario de la Biblia. Pero yo usaría esas herramientas, hermano, al final de mi ejercicio de interpretación. Okay. O sea, primero voy a usar la expresión, mis alumnos aquí en el seminario se ríen mucho cuando yo la digo. Yo primero debo pelearme con el texto. Es decir, debo batallar con él. Debo sacarlo sin hacer uso del griego. En el español, si es que es el idioma que domino, en el español, ¿qué significa ahí en el español? ¿Cómo puedo hacerlo? 3, 4 versiones diferentes de la Biblia me van a ayudar a tomar el significado literal, original del texto. ¿A qué se estaba refiriendo? Por ejemplo, yo puedo tomar como base Reina Valera, que es una traducción muy literal, luego seguir con NBI, que es una traducción a medio camino entre literal y dinámica, y luego tomar alguna otra traducción más dinámica que podría ser NTV, TLA, Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, que son muy dinámicas, y a través de esas 4 traducciones puedo encontrar el significado. Una vez que yo ya trabajé ese significado, ahora sí, ok, esta palabra tengo duda. Voy a ir a estos textos, a estos libros, a estas ayudas, y a través de ellos yo voy a completar el estudio para ver si mis deducciones fueron correctas. Vamos a llegar a ese punto, hermanos. Cuando veamos el análisis, el método sintáctico teológico, vamos a llegar a ese punto, porque vamos a hacer ahí un análisis verbal, significado de palabras, vamos a hacer un análisis gramatical, sintáctico, y vamos a hacer un análisis teológico, vamos a definir teológicamente las palabras. Okay. Vamos a llegar a ese punto, hermano. Ok, gracias, hermano. De nada, hermano. Ya lo vi, hermano. A ver. Adelante, hermano. Hermano Jaime. Sí. Hermano, entiendo lo que usted comentó el hermano de Zacatecas, ¿verdad? No, de Houston. Porque ¿qué pasa cuando nos toca predicar? Y hay un texto que nos crea mucha controversia en lo personal. No lo entiendo. Digo, padre, dame luz sobre este pasaje, no le entiendo nada. Entonces, ¿qué hago? Busco el diccionario, tampoco me da idea.
voy y pregunto con algún pastor, ¿este texto qué quiere decir literalmente? No, pues que esto. Ay, bueno, no me con lo que yo pienso. O sea, pastor, esto no, tampoco. A veces los tres no se ponen de acuerdo en lo que piensa el texto. ¿Y qué digo yo? Padre, yo no creo que haya confusión con la gente que va al mensaje. Mejor, literalmente, cierro la Biblia, me pongo, vos pasaje a uno. Le cambio literalmente. O sea, puede ser la parte más rápida, pero ¿qué logro si yo no le entiendo? No transmitirlo lo que yo pienso a la congregación o a la gente. ¿Hago mal? Si yo No, hermano, hace bien. Mire, una de las cosas que nosotros debemos entender como pastores, como maestros de la iglesia, es que no está mal si decimos no sé. O sea, no está mal, hermanos. Debemos admitir que como humanos tenemos una limitación a la revelación bíblica. Definitivamente. Sí la tenemos, hermanos. Hay pasajes que solamente en el transcurso de nuestro peregrinaje espiritual, en nuestro crecimiento, vamos a ir entendiendo. Es el asunto de la revelación progresiva. La revelación es progresiva no solamente en el sentido que así fue dada a los hombres que escribieron la Biblia. Desde mi perspectiva es progresiva en el sentido de que conforme yo voy creciendo en mi peregrinaje espiritual, voy adquiriendo mayor capacidad de entendimiento y Dios va iluminando mi razón, mi mente, para que yo vaya entendiendo. Hay pasajes que hace años eran oscuros para mí y ahora cobran sentido. Porque ya he experimentado otras realidades de Dios, porque ya he crecido en mi comprensión espiritual, porque he transitado por todo un tiempo de estudio y entonces ahora están cobrando sentido. Entonces, si yo veo que este pasaje es oscuro y no tengo nada que decir de él, pues entonces no digo nada, hermano. Busco otro texto. No está mal, hermanos. Yo siento que no está mal. Ahora, lo que sí debo hacer es en mi estudio personal pelearme con el texto. Y ir y estar ahí, hasta que yo lo vaya entendiendo. Pero si no lo he entendido, si no he llegado a una conclusión en el cual Dios en oración me dé paz sobre esa conclusión, pues ¿para qué la comparto, hermano? No vaya a ser que esté yo compartiendo cosas que no deben ser. Y como yo digo, de algunas de mis primeras predicaciones hace 20 años o 18 años, pues ya me arrepentí de lo que dije, hermano, porque no, ya le pedí perdón a Dios por lo que dije. Entonces, sí, hermanos, yo creo que no está mal, no está mal. Adelante, hermano. Hermano, buenos días. Buenos días, hermano. Vamos a una pregunta, comentario. Si yo, por ejemplo, vamos a predicar y respetando las reglas del hermenéutica y todo, ¿se le pueden dar entonces diferentes sentidos a cada predicación, como usted lo mencionó? Aplicaciones, sí, hermano. Aplicaciones. Para el tratamiento de la situación, sí, el lugar, etcétera, podemos utilizar esa... Tenemos esa libertad, hermano, si nos deja esa libertad la Biblia. Sí, hermano, mire. Yo no sé si en este curso van a ver homilética, yo creo que sí. Pero los textos clásicos de homilética que nos dicen, hay diferentes énfasis de las predicaciones. El doctrinal, el de consagración, el de aliento, etc. Ok, un mismo texto, respetando el significado del texto, yo lo puedo enfocar a doctrinal o a dar aliento. Por ejemplo, pensemos en un texto que hable de la segunda venida del Señor. Por ejemplo, Tesalonicenses. Hermanos, ustedes sobre la venida del Señor no tengo de ustedes nada de qué escribirles, porque ustedes ya saben que el Señor vendrá como ladrón en la noche, etcétera. Todo lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Ok. Yo puedo desarrollar el texto hablando doctrinalmente de la venida del Señor. Pero también puedo desarrollar el texto desde una perspectiva de dar ánimo. Hermano, puesto que el Señor viene, esto. O sea, yo puedo hacerlo respetando el significado del texto. La aplicación va a ser diferente, pero el significado sigue siendo el mismo. Y la mayoría de los textos, hermanos, pueden ser usados así. Pueden ser usados así, pueden ser usados de esa manera. Sí lo podemos hacer, hermano. Gracias, hermano. De nada, hermano. Muy bien. Entonces, esta regla nos dice entonces esto, hermanos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la palabra carne que va a usar Pablo. ¿Cómo la usa? ¿En qué sentido? ¿En el texto? ¿En qué momento? No siempre que la usa Pablo
la está usando como significado de la vieja naturaleza o de la tendencia al mal o del pecado. Algunas veces sí significa carne en sentido literal. Entonces, ese tipo de cosas yo debo tener cuidado según mi texto. Muy bien, hermanos. Regla 8. La regla 8 dice así: se interpreta cada palabra con el sentido que indica el conjunto de la frase de la que forma parte y en relación con los pasajes paralelos. ¿Qué quiere decir esta regla, hermanos? Esta regla nos va a hablar del que nosotros debemos tener que tener cuidado del funcionamiento sintáctico, del funcionamiento gramatical de cada palabra. Está ahí puesta y cómo funciona dentro de la frase. ¿Qué es? ¿Es un verbo? ¿Es un adverbio? ¿Es un sustantivo? ¿Funciona como complemento directo, como complemento indirecto? Esa consideración, hermanos, es la que a mí me va a hacer entender de qué está hablando esa palabra. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos entender, cómo la está usando ahí, cómo funciona dentro del texto. Por ejemplo, no sé, estoy pensando ahorita en la palabra fe. Si usted tiene una Reina Valera 60, una Biblia Reina Valera 60, va a haber muchos pasajes que van a ser traducidos como fe. Pero cuando usted lee el contexto, no está hablando de la fe como creer, sino de la fe como doctrina. Por ejemplo, Judas, versículo 2, versículo 3, porque quería yo escribirles acerca para que contendáis ardientemente sobre la fe que le fue dada de una vez por todas a los santos, o fue dada una vez a los santos. Cuando dice que contendáis por la fe, ¿se refiere a creer? No, se refiere al contenido de la fe, es decir, a la doctrina, porque más adelante va a decir que se levantaron falsos maestros que están introduciendo falsas enseñanzas y nos va a decir todo las características de los maestros y qué están enseñando. Pero ahí en esa palabra, fe no está funcionando como el acto de creer. En esa oración, fe está funcionando como cuerpo de doctrina. A eso nos referimos aquí, hermanos. ¿Cómo funciona esa palabra en el sentido que le da el conjunto de la frase? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí viene, ¿no?, la tarea en Gálatas 6:17. Bueno, abajo ahí dice tarea, que ojalá ustedes las hagan, hermanos. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, traigo las marcas del Señor Jesús? Cuando dijo, traigo las marcas del Señor Jesús, en la frase significa que él traía las marcas de los clavos en las manos y en los pies y en su costado, porque esas son las marcas del Señor Jesús. No, no está diciendo eso, está diciendo otra cosa distinta. ¿Ok? ¿Cómo funciona la palabra en el texto? Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Y por eso, hermanos, los pasajes paralelos nos van a servir. Cuando yo veo que este texto tiene un pasaje paralelo en otro libro de la Biblia, yo voy a ese libro, lo voy a leer y probablemente en ese pasaje se expanda la explicación. Tal vez en ese pasaje encuentro el sentido de la palabra. Y eso es de gran ayuda. Recuerden lo que dijimos la primera regla. La escritura se interpreta a sí misma. La escritura es la que nos va a dar la interpretación a sí misma. Entonces, yo debo ver esta frase, este texto, ¿tiene un sentido paralelo? ¿Qué dice ese sentido paralelo? ¿Que tiene un texto paralelo? ¿Qué dice ese texto paralelo? Hay textos paralelos verbales, es decir, donde se repiten palabra por palabra. Y hay textos paralelos tópicos, es decir, no se repite palabra por palabra, pero está hablando del mismo tema. Entonces, yo voy a un texto que paralelo al mío y busco de qué está hablando. Para eso nos sirven las concordancias, hermano. Ahí son de mucha utilidad las concordancias. O hay algunas Biblias, hermanos, que ya vienen organizadas de tal manera que ahí mismo les señala los pasajes paralelos. Y le dice, le hace una referencia y lo manda. Entonces usted vaya y léalo, ¿qué dice allá? Y seguramente amplía
cuestión que usted está viendo en ese texto. Eso es lo que usted tiene que hacer para no salirse del sentido de la palabra en la frase. Como en el ejemplo que les puse de Judas. ¿Está bien hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, hermanos, perfecto. Muy bien, mi hermano Gerardo, ya vi que me hizo pulgar arriba. Perfecto, hermanos. Regla 9. Regla número 9. Se interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto, a saber, la conexión o el enlace de los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Es decir, ¿qué está antes y qué está después? Ahora, mucho ojo, hermanos. Hay textos donde el contexto del texto que estamos nosotros trabajando no está inmediatamente antes o inmediatamente después. A veces está un capítulo antes, 2 capítulos antes, o está 2 capítulos adelante, o un capítulo adelante. Una de las reglas, hermanos, cuando usted vaya a interpretar un texto, por ejemplo, va usted a interpretar Filipenses. Ok, léase primero toda la carta. Primero léase usted toda la carta a Filipenses. Y una vez que ya leyó toda la carta, entonces sí, ahora váyase a la porción, al párrafo que usted va a estar trabajando. Para que así usted tenga una idea general del contexto del texto que va a trabajar. Cuando veamos análisis contextual, hermanos, una de las tareas que vamos a hacer es hacer una radiografía del texto. Vamos a hacer un bosquejo detallado del libro. Y le vamos a poner de tal a tal versículo qué tema trata. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, encontramos o podemos definir el pensamiento que transcurre por todo el libro. Y cuando ya sabemos el pensamiento que transcurre por todo el libro, podemos ubicar nuestro texto dentro de esa línea de pensamiento. Y al hacerlo, entonces ya podemos considerar todo lo que dice la carta con respecto a lo que mi pasaje va a significar. Uno de los problemas que nosotros tenemos a veces, hermanos, es que yo tomo un texto, por ejemplo, tomo un versículo, por ejemplo, y digo, voy a predicar de este versículo, de un solo versículo. Yo no digo que esté mal que usted predique de un solo versículo. Lo que yo digo es que si ustedes va a tomar ese versículo solamente y de ahí va a elaborar toda una predicación, usted no debe olvidar lo que toda la carta enseña, lo que todo el pasaje enseña. Porque a veces tomo yo el versículo y me olvido completamente de todo lo demás que la carta dice. Por ejemplo, Filipenses 4:13 es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de sus textos favoritos. Y entonces los muchachos van a hacer un examen, van a hacer su examen de admisión a la universidad y ellos dicen que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Y parece ser que el significado es que van a poder hacer el examen y pasar el examen porque Cristo les fortalece. Cuando el contexto nos dice, si yo voy a usar ese texto para hacer mi examen de admisión a la universidad, el contexto me dice que yo voy a poder enfrentar tanto el ser admitido como el no ser admitido. Las dos cosas las voy a poder enfrentar porque Cristo me va a fortalecer, porque es lo que el contexto dice. Pablo dice, sé vivir en necesidad y sí, sé vivir en abundancia, sé tenerlo todo y sé no tenerlo nada. A todo estoy enseñando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Pablo porque Cristo lo fortalece? Vivir en abundancia o vivir en necesidad. Eso es lo que dice el contexto. Ese texto no puede ser usado para que yo diga que todo lo podemos hacer y que todo nos va a ir bien porque Cristo nos fortalece. Ese texto lo que nos enseña es que en cualquier circunstancia de bendición, en el sentido de estar teniendo, de estar venciendo, o de sufrimiento, o de adversidad, o de necesidad, o de enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia, yo soy vencedor en esa circunstancia porque Cristo me fortalece. Eso es lo que nos enseña, hermanos, el texto.
Así es que eso es lo que dice la regla. No saquemos de su contexto nuestro pasaje, hermanos. Recuerde que está aquel axioma que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, un texto que yo lo saque de su contexto me va a servir para lo que yo quiera, hermanos. Menos para lo que el pasaje enseña. Eso es lo que estamos aquí nosotros diciendo, hermanos. Cuando yo voy a preparar mi predicación, mi estudio bíblico con respecto de un texto, yo debo considerar qué enseña. Es lo que hicimos hace rato cuando hablamos acerca de la cena del Señor. No puedo tomar la enseñanza o sacar la enseñanza solamente del versículo. Yo debo considerar el contexto. Y la verdad que incluso el contexto más amplio, que sería toda la carta de Corintios, las 2 cartas incluso, nos habla de que Pablo está corrigiendo problemas de culto, o sea, problemas litúrgicos en la iglesia, que va a ir desde el uso de las lenguas en el culto, desde el uso de la profecía en el culto, la manera en que las mujeres van al culto, la manera en que ellos están yendo a la cena del Señor. Todo eso es el contexto de ese pasaje. Yo debo aprender a respetarlo. Eso es lo que nos dice el texto, hermanos. Yo debo preguntarme, sobre este tema, ¿qué más dice la carta? A veces también podemos incluso tomar como contexto de una frase, hermanos, qué es lo que el autor ha dicho en otros de sus libros. Cuando veamos análisis teológico, vamos a ver que una de las partes del análisis teológico es la consideración de la teología antecedente y el uso de las palabras por el autor en otros de sus libros. Por ejemplo, pensemos en Apocalipsis. Usted ha escuchado, leído ese versículo que dice que después de decir algo, Juan escribe, y al que salga vencedor, le daré la corona de vida, y al que salga vencedor, le daré del árbol de la vida, y al que salga vencedor, tal cosa. La pregunta aquí es, ¿quién es el que sale vencedor? Bien. ¿Dónde Juan me dice quién es el que vence? En su primera carta. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, en Apocalipsis, ¿quién es el que sale vencedor? El que cree, hermanos. El que cree. Eso es respetar el contexto, hermanos. Eso es cómo usó el autor esta palabra, a qué se refiere en todos sus escritos, en todo su contexto. Esa es la idea. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, hermanos. A ver. ¿Todo bien? Sí, ok, perfecto, hermanos. Continuamos, regla número 10. Dice así, cuando una expresión no tiene relación con la realidad de lo que se describe, se acepta como lenguaje figurado. Otra vez, cuando una expresión no tiene relación con la realidad de lo que se describe, se acepta como lenguaje figurado. En la Biblia, hermanos, recuerde, la Biblia fue escrita en diferentes géneros literarios. Ya dijimos, tenemos poesía, tenemos narrativa, tenemos prosa, discursos. Tenemos prosa, discursos, narrativa. Tenemos narrativa de ficción, como serían parábolas. Tenemos narrativa histórica, como podría ser el libro de Hechos, los libros proféticos, Jueces. Tenemos el Evangelio o los Evangelios, que algunos clasifican como un tipo especial de literatura incluso. Tenemos poemas, hermanos, líricos, sapienciales. Tenemos literatura apocalíptica. Y cada uno de estos géneros literarios van a usar diferentes maneras de comunicar lo que se quiere decir. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de una literatura, de una poesía, hermanos. Si nosotros hablamos de una poesía, hablamos de un salmo, hermanos, y decimos, este salmo es una poesía.
inmediatamente nuestra mente debe entender que algunas cosas que nos va a decir ahí seguramente deben tener un sentido figurado. Ahora, ¿cómo yo voy a darles o voy a llegar a la conclusión si lo que está ahí diciendo tiene un sentido figurado? Bueno, lo que yo debo ver es, entendido literalmente el texto, ¿tiene algo que tiene relación con la realidad o se sale de lo que es la realidad? Si yo digo, ok, entendido literalmente el texto, no tiene relación con la realidad, entonces seguramente este texto es, o esta palabra, o esta frase, o esta expresión, es una expresión que está usando lenguaje figurado. El texto clásico que yo pongo como ejemplo, hermanos, son las palabras de Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Tiene relación con la realidad, hermanos? ¿Realmente hacemos eso? Si hiciéramos eso, hermanos, ¿cuántos de nosotros no estaríamos aquí o tuertos o ciegos? Entonces uno dice, bueno, yo estoy seguro que Jesús no está esperando que me saque el ojo. Y luego va a decir más adelante, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. ¿Cuántos mancos, hermanos? Entonces yo debo llegar a la conclusión, ok, esta expresión es lenguaje figurado. Debo definir qué tipo de lenguaje figurado es. ¿Qué tipo de lenguaje figurado es? Y yo diría de esa expresión, es una hipérbole, es decir, es una exageración. Está presentando de manera exagerada un punto para reforzar su enseñanza. Entendida en sentido literal, comprendida la figura, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, debes tomar acciones contundentes contra el pecado que hay en ti. Tan contundentes como que si es tu ojo el problema, te lo saques. Y eso es lo que está diciendo. No está diciendo que usted se saque el ojo literalmente, está diciendo que usted sea contundente con lo que va a hacer, enfático. Que hay momentos en que usted y yo tenemos que tomar decisiones fuertes. Si eso nos va a preservar del pecado, porque aquí el problema que Jesús está viendo es la presencia del pecado en nuestras vidas. Y como desde la perspectiva de Dios, el pecado en la vida del ser humano, pero el pecado en la vida del creyente es un asunto grave, entonces necesita acciones o resoluciones así de contundentes. Eso es lo que está diciendo, hermanos. ¿Cuántos pasajes hay de estos, hermanos, donde yo tengo que detenerme y pensar si no estoy enfrente de una expresión figurada, de una expresión que está usando lenguaje figurado? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Es una metáfora? ¿Es una...? Tenemos un montón de figuras. De hecho, la regla 10 se expande y aquí vamos a ir viendo figuras y figuras y figuras, y yo espero que usted y yo podamos tener tiempo para poder hacer eso, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos ver? ¿Qué otros tipos de figuras podemos ver? ¿O qué otros tipos de ejemplos que podemos ver? Bueno, ahí nos cita el Salmo 92:12, ¿no? A ver, hermano, sí, ya lo vi, hermano. Adelante, hermano. Un pasaje para que nos lo explique usted. Ahí va. 1 Corintios 11:10. Dice, Sí, hermano. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir, hermano? Por causa de los ángeles. Ok. ¿A qué se está refiriendo todo el pasaje, hermano? O sea, no el texto, no el versículo en lo individual. Recuerde la regla anterior. Debemos observar el contexto. A partir del versículo 2, Pablo está entrando a una discusión, ¿verdad? Sí. Está entrando en una discusión
con respecto de un asunto dentro del culto. Recuerde, el contexto aquí es el culto. Están en un culto. Desde muchos capítulos antes, Pablo está hablando en el contexto del culto de la iglesia. Y luego entonces él empieza a hablar acerca de la manera en que ellos están llevando a cabo la enseñanza. A lo que él se refiere como profetizar y también a lo que se refiere como orar en el versículo 4 con respecto al varón. Y luego en el 6 entra el asunto de la mujer. Y él está diciendo dos cosas aquí. Una está diciendo que el varón no debe cubrirse la cabeza. Y dos, está diciendo que en quien debe cubrirse la cabeza es la mujer. ¿Ok? Son las dos cosas que están muy claras en el texto. El varón no se cubre la cabeza, la mujer se cubre la cabeza. ¿Ok? 7, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen, pues él es la imagen y gloria de Dios. Dice, pero la mujer es gloria del varón. Ok, él está poniendo categorías y él está poniendo Dios, el varón y la mujer por debajo del varón. Es lo que está diciendo él. El varón no se cubre porque él está reflejando la gloria de Dios. La mujer se cubre porque él es la gloria del hombre. Pero debe cubrirse. ¿Por qué debe cubrirse, hermanos? Mire. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Está hablando aquí de un principio de creación. Más adelante, hablando parecido del mismo tema, creo que es no me acuerdo si es en Tito o en Timoteo, Pablo va a decir, porque el hombre fue creado primero y después fue creada la mujer. Es un principio de creación el que está aquí. Ok, principio de creación. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Se acuerda? Está hablando del Génesis. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Y entonces se introduce la creación de la mujer. Y entonces él hace su conclusión, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ok. La expresión por causa de los ángeles, aquí tendríamos que entrar en una gran discusión respecto a qué se está refiriendo. ¿Ok? Tendríamos que entrar en a una gran discusión. Pero mire, él está diciendo que la mujer debe tener una señal de autoridad. ¿A qué se refiere con la señal de autoridad? Definitivamente aquí, hermanos, él está hablando del hecho de que la mujer, lo va a decir en Efesios también, de que la mujer debe estar sujeta a la autoridad del varón. Y la señal de autoridad aquí, hermanos, la señal de autoridad aquí, ¿cuál es? El velo, el velo. La señal de autoridad aquí es el velo. El velo. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros debemos practicar en nuestras iglesias que la mujer debe ponerse velo? No. No. ¿Por qué? Porque es un asunto cultural, hermanos. Es un asunto cultural. Ya vimos una regla ¿qué significa en su contexto cultural el velo? El velo es una señal de autoridad. Lo que está diciendo la mujer que se cubre la cabeza es que ella está bajo la autoridad de un varón. En nuestro contexto, hermanos, en nuestro contexto, hermanos, en nuestro contexto, ¿cómo una mujer da evidencia que está bajo la autoridad de un varón? ¿Cuál es la señal? El anillo. El ojo morado, hermano. Así es. Y cuando yo me pongo el anillo, ¿sabe qué estoy diciendo? Que yo también estoy sujeto a mi esposa. Porque en Efesios, Pablo dice, así es que sujétense, sométanse. Los dos.
Yo soy libre como la... ¿Ok? Sométanse los dos. Y luego va a decir cómo se someten. El hombre se somete a la mujer amándola. Es Y correcto. por eso, por amor, va a hacer lo que sea hasta morir por ella, porque es el ejemplo que pone Jesús. Y la mujer, ¿cómo se somete al hombre? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo. Así se somete la mujer al hombre. Entonces, cuando dice aquí, hermanos, que la mujer debe llevar señal de autoridad, se refiere precisamente, hermanos, a ese principio de creación. Se refiere precisamente a que la mujer debe tener esa señal. Ahora, en el pasaje, aquí es donde nos mete Pablo en complicaciones. Versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, vea, también el varón procede de la mujer. O sea, que este texto, hermanos, no puede ser usado para decir que la mujer debe estar sometida al hombre como un dominio del hombre sobre la mujer, que es una interpretación que muchos le dan. No, porque Pablo va a decir después que los dos están en igualdad de circunstancias, pero por un principio de creación, Dios le dio al hombre un rol y a la mujer le dio otro rol. Pero ese rol se ejecuta en igualdad de circunstancias entre los dos, porque su valor de la mujer y del hombre delante de Dios es exactamente el mismo. Por lo tanto, esta no es una autorización de parte de Dios para que el varón quiera someter y dominar a la mujer. Esa es una corrupción de la relación hombre-mujer que nosotros vemos después de la caída. Es después de la caída que Dios le dice a Eva que ella estará siendo sometida por su varón, por el varón, en este caso por Adán. Así es que cuando en una relación matrimonial el hombre quiere ejercer un dominio, que en nuestro contexto se llama machismo, sobre la mujer, esa es una expresión de pecado. Es una expresión de pecado, hermanos. Y no tiene uno que ser feminista para decirlo, uno tiene que ser bíblico para decirlo. No se trata de sometimiento, se trata de roles. Yo estoy casado y mi rol como esposo es dirigir a mi familia. Y yo voy ¿cómo dirijo a mi familia? En amor. Puesto que yo la amo, va a decir Pablo en Efesios, voy a estar dispuesto al sacrificio por mi esposa, como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y mire qué expresión de amor. ¿Hasta dónde Pablo nos las está poniendo difícil a los varones? A la mujer se la está poniendo bien fácil. Nada más le dice, tú obedece a tu marido. Eso es todo. Y yo les digo a las hermanas, mire, es bien sencillo, cuando usted llegue delante del Señor y le pidan cuentas de cómo gobernó su casa, hay una manera muy fácil de que usted salga librada del juicio. Usted le va a decir al Señor, yo obedecí en todo a mi marido. Así es que si hay algo que reclamar, con aquel, porque él era la cabeza, yo nomás obedecí. ¿Ve que está fácil para las mujeres? Para los hombres está difícil, porque para los dos tienen retos, hermanos, para los dos. Obviamente estoy diciendo esto en tono de broma. Es un desafío para los dos. Pero eso es lo que está diciendo acá, hermanos. No está diciendo que debemos usar velo, no está diciendo que la mujer debe estar callada, no está diciendo nada de eso. Solamente, ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar para interpretar más adecuadamente este texto? ¿Qué está pasando culturalmente en la ciudad de Corinto? ¿Por qué Pablo está pidiendo esto? Y cuando usted va a los comentarios culturales del Nuevo Testamento, usted va a ver que la ciudad de Corinto era una ciudad donde el pecado, la adoración pagana y el papel de las mujeres como maestras en los cultos paganos
Es algo muy fuerte. Y como los hermanos de Corinto vienen de esta cultura, están trayendo estas prácticas a la iglesia. Y por eso Pablo les va a decir que la mujer debe mostrar que está sometida al varón y no debe comportarse como se están comportando allá afuera. Es el mismo caso en Timoteo. Muy bien, hermanos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias, hermanos. Continuamos entonces con nuestra regla número 10. Vamos a ir de una vez, hermanos, ya a las figuras para que podamos avanzar. Tal vez no vamos a ver todas, hermanos, solamente algunas, pero pues tiene que ser así, hermanos, por cuestión de tiempo. Si usted ve los los videos, en los videos tratamos algunas de las figuras literarias un poco más, de una manera un poquito más amplia, de tal manera que podamos tener una idea de qué es lo que significan, contienen o qué debemos tomar en cuenta. Muy bien, vamos a ver solamente algunas de las figuras. La primera figura, hermanos, la metáfora. En la Biblia encontramos el uso de las metáforas, hermanos. Por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Esa es una metáfora. Él no está diciendo que Él sea una lámpara. Él le está diciendo que Él es la luz del mundo. Ahora, cuando yo veo que ahí dice, yo soy la luz del mundo, yo debo decir, bueno, Él no está diciendo que es una lámpara, que es un foco. Entonces, esta es una metáfora, es una figura, es lenguaje figurado. ¿Qué tipo de figura es? Es una metáfora. ¿Por qué es una metáfora? Porque está indicando una semejanza entre dos cosas distintas, la luz y Jesús como ser humano. Las está asemejando, son completamente distintas, pero está poniendo un punto de semejanza entre ellos, una relación. ¿Cuál es la relación? Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo, porque así como la luz combate la oscuridad, Él ha venido a combatir la oscuridad que causa el pecado. Por eso es que va a decir más adelante, y el que esté en mí no andará en tinieblas. Ya no está en tinieblas. ¿Por qué? Porque tiene la luz. Y esa es una metáfora. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Cuando Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra metáfora, se está identificando como el agua. Pero tanto como el agua como en el pan, ¿qué está diciendo Él? Él está diciendo que Él tiene una característica que tiene el agua y Él tiene una característica que tiene el pan. ¿Cuál es esa? Que Él sacia una necesidad. La necesidad que llamamos sed o la necesidad que llamamos hambre. Desde la perspectiva espiritual, dice Jesús, la sed espiritual que tú tienes, el hambre espiritual que tú tienes, solamente te la puedo saciar yo, porque yo soy el agua de vida y yo soy el pan que bajó del cielo. Eso es una metáfora, hermanos. No podemos decir que, sí, Jesús es un pan. No, pues no es un pan. Literalmente no lo es. Pero metafóricamente sí lo es. Estas son las figuras, hermanos, de comparación. Establecen una relación. Aunque en realidad nosotros ponemos un pan y luego pensamos en Jesús y decimos, pues es que físicamente no hay relación. Obviamente que no la hay. Pero desde lo que el pan hace con el hambre y lo que Jesús hace espiritualmente con nosotros, sí hay una relación, porque ambos sacian. El pan una necesidad física y Jesús una necesidad espiritual. Esta es una figura, hermanos, de comparación. Lo mismo es con el símil. El símil es más fácil, hermanos, porque siempre usted va a encontrar la palabra como, cual, así, tal y como. Esas expresiones nos van a decir que lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo es un símil. Por ejemplo, bienaventurado el varón y todo lo que dice el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ese es un símil. Él está diciendo que aquel que hace todo esto será como. Y entonces lo que él está tratando de hacer es
voltea a ver cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y entonces, no, pues siempre está verde, siempre da frutos, no se seca, no se marchita. Ok, espiritualmente hablando, el hombre que escudriña la Biblia, que medita en ella, que se aparta del pecado, pues va a vivir así. Siempre va a darnos frutos, siempre va a estar haciendo, va a dar frutos, siempre va a estar ahí produciendo. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando yo vea una figura de esta? Primero es buscarla, ubicarla, luego definirla, ¿qué es? Y luego ver cómo la está usando el texto. Es decir, el mismo texto muchas veces me va a explicar, otras veces no me lo va a explicar. Pero muchas veces sí me lo va a explicar. Por ejemplo, el Salmo 1 sí me lo explica. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y luego me la explica. Cuya hoja no cae, da su fruto a su tiempo, etc. Yo soy la luz del mundo. ¿Nos explica cómo se usa esta metáfora? Sí, porque Él nos dice que el que tiene la luz ya no anda en tinieblas. Pero hay otras metáforas que nada más se nos dan, pero no se nos explican. Entonces yo necesito entonces tomarla y decir, a ver, ¿cómo está funcionando esta figura? Muy bien. Hay más figuras, hermanos, pero por asunto de tiempo no las vamos a ver. Por favor, léalas. Vean los videos. Yo quiero que vayamos a una figura literaria, hermanos, muy importante, que a veces a nosotros nos da problemas. Y es el tipo. En su documento en la página 23, hermanos. Vamos a hablar un poco de tipología. El tipo es una figura de representación. ¿Cómo funciona esta figura, hermanos? Nuestro texto dice que el tipo es la forma literaria que utiliza una figura como personas importantes de la historia de Israel, oficios señalados por la ley de Moisés, objetos materiales, lugares significativos, acontecimientos o eventos históricos e instituciones del sistema religioso del Antiguo Testamento, que el texto bíblico afirma que fue preparado por Dios para prefigurar, no solo para ilustrar o figurar, para prefigurar una realidad sobresaliente futura de Cristo y de su reino. La realidad misma, el cumplimiento, es el antitipo y se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa lo siguiente, que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar personajes, lugares, instituciones, ritos, objetos que representan una realidad que se hace visible o que se cumple en el Nuevo Testamento, generalmente o más bien en Cristo y en su reino. Eso es lo que sucede, hermanos. Eso es lo que hace el tipo. ¿Qué eventos de la historia, por ejemplo, son tipos? Bueno, ahí nuestro texto nos dice que el ofrecimiento de Isaac, el ofrecimiento del Cordero, la sustitución del carnero, la primera Pascua, el cruce del Mar Rojo, son eventos históricos tipo, que encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Objetos pueden ser el arca de Noé, el cordero que sustituyó a Moisés, el cordero de la Pascua, la roca en el desierto que les dio agua, etcétera, el maná, etcétera. Son objetos tipo. ¿Ok? Lugares tipo pueden ser el río Jordán, la tierra de Canaán, Egipto, el desierto, Jerusalén, Babilonia, son lugares tipo. Instituciones, bueno, la Pascua anual, el sacerdocio, la ley, los sacrificios, el templo, son instituciones que prefiguran algo. Ahora, no todos los lugares, no todos los objetos, no todos los personajes del Antiguo Testamento podemos considerarlos como tipo. Solamente algunos. ¿Cuáles? Los que la misma Biblia nos diga. ¿Ok? La misma Biblia nos dice. ¿Y dónde nos dice? En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice qué cosas del Antiguo, qué lugares, qué personas, qué instituciones son tipo. Solamente el Nuevo Testamento. Un ejemplo.
La serpiente que Moisés levantó de bronce, que Moisés levantó en el desierto, ¿se acuerda? Cuando las serpientes fueron, después de que el pueblo se rebeló, Dios envió serpientes, los estaban matando, y entonces para detener la mortandad, Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y dile a todos los que están siendo mordidos por las serpientes que miren hacia la serpiente de bronce y van a ser sanados. Ok. En el Nuevo Testamento Jesús dice, porque como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Esa afirmación de Jesús nos dice entonces que la serpiente de bronce es un tipo mismo de Cristo. Porque cuando usted lee el pasaje en el Antiguo Testamento, yo no sé si usted se hizo la pregunta, bueno, ¿por qué tenían que mirar? ¿Qué sucede con que solamente mires la serpiente? Y ya con eso te salvas, con eso ya te sanas, el veneno ya no hace efecto en ti. ¿Sabe cuál es el punto ahí? La fe. Era tan absurdo que alguien que fue mordido por una serpiente venenosa, solamente con quedarse mirando otra serpiente hecha de bronce que está ahí levantada, ya con eso va a ser sanado. Pero en el momento en el que una persona ha sido mordida y le dicen que de esa manera se va a curar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a quedar mirando. Ok. Dice Jesús que Él también va a ser levantado, o fue levantado. Y está diciendo que así como aquellos que solamente mirando hacia la serpiente con fe fueron sanados, también los que miran hacia la cruz, donde Cristo fue sacrificado, y con fe entienden que es el sacrificio de sustitución por ellos mismos, estos también son sanados. Metafóricamente diríamos, del veneno del pecado que hay en cada ser humano. Eso es lo que está diciendo. Y esto es un tipo. Esa serpiente está prefigurando algo que Jesús va a hacer. Así es como funcionan los tipos, hermanos. Así es que nosotros, a veces leyendo el Antiguo Testamento, nosotros encontramos cierto personaje y decimos, este es un tipo de Cristo. Bueno, tenemos que ir al Nuevo Testamento, leer el Nuevo Testamento, y si el Nuevo Testamento lo menciona, efectivamente, usted encontró un tipo. Pero si no lo menciona, entonces no lo es, hermano. Por ejemplo, José fue despreciado por sus hermanos. Fue vendido por monedas de plata. Pero finalmente fue ascendido hasta llegar a ser el virrey de Egipto. Nosotros podemos establecer la conexión. Pues Jesús no fue querido por sus hermanos. Fue vendido por Judas. Y fue exaltado por Dios como rey. José es un tipo de Jesús. Pues no. Porque el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no lo dice. Aunque nos gustaría que fuera porque se parecen mucho, el Nuevo Testamento nunca menciona a José como un tipo de Jesús. Pero, por ejemplo, ¿a quién sí menciona como un tipo de Jesús? A Melquisedec, el sacerdote que cuando volvía a Abraham de la derrota de los reyes, le entregó el diezmo del botín. Hebreos dice, o menciona que Melquisedec es un tipo de Jesús. Y dice, porque este sumo sacerdote es igual que Melquisedec, que es eterno, que no es de la orden arónica, etc. Y lo va a mencionar. ¿Ok? Entonces, esa es la regla, hermanos. A veces nosotros tendemos mucho a tomar algún pasaje y darle ese significado y decir, no, es que aquí está hablando de esto. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, no lo menciona. No lo menciona. Entonces, nosotros debemos entender que el tipo
es establecido solamente por la misma enseñanza de la Biblia. Y aquí otra vez volvemos a cumplir la regla número 1. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo no le voy a dar un significado a un evento, a una cosa, a una institución, a un personaje de la Biblia que la Biblia misma no le esté estableciendo, aunque suene muy bonito, aunque a mí me guste. Digo, a mí me gusta la historia de José, pero no es un tipo de Jesús. A mí me gustaría saber más de Melquisedec, pero la Biblia no me dice más de Melquisedec y sin embargo sí me dice que es un tipo de Jesús. Ve cómo están aquí las cosas. Entonces los tipos pueden ser personales, o personajes, institucionales, pueden ser acontecimientos, pueden ser lugares, pueden ser objetos. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, hermanos. Entonces, vamos a continuar. Este es el asunto con la tipología, hermanos. Ahí nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando interpretemos los tipos? Bueno, primero debemos entender, mire, cuando yo encuentro que algo es un tipo de Jesús, uno de los primeros errores que yo voy a tratar de cometer es interpretar el tipo desde la perspectiva de lo que representa. Pero es algo que yo no debo hacer. Primero debo interpretar el tipo desde lo que el tipo mismo significa en el texto. ¿Se acuerda? La regla que vimos hace rato. Debemos interpretar las cosas desde el contexto del autor, desde el contexto cultural. Primero, ¿qué significa ahí? Porque tiene un significado. Después, ya puedo darle una aplicación o buscar el significado desde su tipología. Porque si yo no hago esto, hermanos, yo me voy a perder probablemente una enseñanza. Por ejemplo, si yo digo el carnero que fue presentado a Abraham para sustituir a Isaac en el monte Moriah cuando lo iba a ofrecer, ese es un tipo de Cristo. Inmediatamente lo interpreto bajo esa perspectiva. Me pierdo una enseñanza, hermanos, porque la historia misma de Isaac y Abraham en el monte Moriah tiene su propia enseñanza. Y luego tiene su significado tipológico. Yo no debo tomar solamente el significado tipológico, debo también tomar el significado del acontecimiento en sí mismo en el texto donde está. No sé si logré explicar lo que quise decir, hermanos. Lea el texto, lea el tipo, ¿qué significa ahí? Después ya encontró que es un tipo que estaba sancionado por el Nuevo Testamento. Ahora sí, busque su significado tipológico. Entonces va a haber dos maneras de interpretar el texto. El texto va a significar una sola cosa, pero ya tiene dos aplicaciones. En lo que enseña en sí mismo y en lo que enseña en cuanto a tipología. Hagamos siempre eso, hermanos. No digo, sí, aquí la roca de Oreb es un tipo de Cristo y significa esto, porque Cristo esto, porque Cristo otro, pero se le olvidó que el pasaje, la enseñanza de la roca de Oreb tiene en sí misma una enseñanza. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, que no se nos olvide hacer eso. ¿Ok? También debemos entender que siempre va a haber una diferencia entre lo que se revela en el Antiguo Testamento y lo que se nos revela en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el tipo no siempre va a tener todo el significado del antitipo, que es decir, de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de revelación progresiva. No podemos decir, aquí está, se ve clarísimo y está todos los aspectos. No, están algunos de los aspectos que apuntan a su cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero no está todo. Debemos también entender eso, que hay una inferioridad. Y no porque el Antiguo Testamento sea menos, sino porque la revelación fue progresiva. Y entonces el Antiguo Testamento no tiene todos los aspectos de la revelación que sí vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Debemos tener en cuenta esto, hermanos.
No sé si hay alguna otra, algo que podríamos más agregar, hermanos, desde un comentario o duda que usted pueda tener. ¿No, hermanos? Déjenme ver acá los otros salones. No, parece que no. Muy bien, hermanos. A ver, hermano, permítame. Buenos días. Oye, hermano. Sí. Tengo una pregunta. Yo lo entiendo todo esto, pero ¿qué uso o qué fin puede tener la tipología dentro de lo que es la enseñanza? Por ejemplo, mencionó el caso de José, y José pues no es un tipo de Jesús. ¿Qué uso le puedo dar yo a la tipología en la enseñanza? Ok, muy bien, hermano. Déjeme responder eso. Mire, cuando nosotros decimos que los tipos prefiguran una realidad del Nuevo Testamento, de Cristo y su reino, el uso que yo le puedo dar a la tipología o al tipo es que desde el tipo yo puedo enseñar un aspecto de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo ha hecho realidad, como ha presentado como realidad en su reino, pero desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Por ejemplo, pensemos en el arca. El arca se presenta como un objeto tipo. En el objeto tipo nosotros vemos que hay un peligro, ¿no? El diluvio. Y vemos que está el arca. Está el ofrecimiento de Noé a que se salven. Y luego está el hecho de que los animales entraron. Desde ese tipo, yo puedo enseñar lo que Cristo ha hecho. Él es el lugar seguro, el arca. Está la oportunidad de entrar al lugar seguro. Pero cada quien va a tomar una decisión. Lo otro es también, y que eso es bien interesante, los animales, ¿por qué entraron, hermanos? ¿Por qué los animales sí entraron? Para preservarse. Para preservar. Ajá, sí, pero ¿cómo es que llegaron ahí? Por obediencia. Creo que Dios los dio, hermano. Dios los llevó. Ok, ve este asunto. Esto está aquí desde el tipo. Aquellos a los que entendían la predicación de Noé no entraron. Así es. Y los que no entendían la predicación de Noé sí entraron. Sí. Y después cuando se cerró la puerta, parece ser que querían entrar, pero ya no hubo oportunidad. Ok. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos a Jesús diciendo a los maestros de la ley, a los que se supone que entendían la revelación, les dice, pero los publicanos y los pecadores van delante de ustedes en la entrada del reino. O sea, los que se supone que no van a creer o que no pueden entender, están entendiendo. Y los que se supone que deben entender, no están entendiendo. ¿Y qué es lo que vemos en el texto en Génesis con en el arca de Noé? Que es obra de Dios. Ok, desde aquí yo puedo enseñar ese aspecto del reino de Cristo. Y así es como usamos la tipología. No es para descubrir cosas sensacionales y no es para descubrir significados ocultos y no, hermanos. Es simplemente para tomar la enseñanza que este texto me da a mí del reino. El texto en sí mismo tiene su propia enseñanza. La obediencia de Noé, la provisión de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios que dijo que iba a traer el juicio. Todo eso el texto tiene su propia enseñanza, pero interpretado tipológicamente, esa enseñanza se extrapola hacia lo que Jesús está ofreciendo. Es exactamente las mismas enseñanzas, pero ahora las estamos aplicando al reino. Y de esta manera usamos los tipos, hermanos. Yo lo digo de la siguiente manera y no es de ninguna manera una forma
peyorativa de decirlo. Pero para mí, en el Antiguo Testamento, Dios nos está explicando con dibujitos lo que va a hacer en el Nuevo Testamento. Nos quiere presentar a Jesús como aquel que va a ser sacrificado por nosotros. Y entonces nos dibuja al Cordero Pascual que está siendo degollado y cuya sangre se va a poner en la puerta de las casas, en los dinteles de los hebreos, para que el ángel no pase. Y nos lo está poniendo en dibujitos, para que lo entendamos. Y nos está exponiendo gráficamente, muy gráficamente, una realidad espiritual que después va a ser cumplida en el Nuevo Testamento. Y este es el papel de los tipos. Haga de cuenta que el Antiguo Testamento es el franelógrafo de Dios. Nos está poniendo los dibujitos, hermanos. Él me va a decir a mí que yo no puedo contra mi enemigo, que se burla de mí, y que necesito que salga un campeón que luche por mí. Para que yo entienda la historia, me va a contar la historia de David y Goliat. Yo sé que muchos de nosotros hacemos la enseñanza de que tú puedes luchar contra tus gigantes, etcétera. Pero desde mi perspectiva, en realidad lo que está diciendo es que no podemos. Que necesitamos que salga un campeón, que venga lleno del Espíritu Santo, que es en David lo que sucedió, para que lo enfrente. Porque yo soy como el ejército de Saúl y como Saúl yo tengo miedo, yo me siento cobarde, yo no puedo contra el pecado. Tiene que venir alguien a hacerlo por mí, porque yo soy incapaz. Y ese es David, y ese es Jesús. Jesús. Y recuerde que David, en su papel como rey, es un tipo de Jesús, como el sacerdote. Recuerde que hay 3 oficios del Señor Jesús: es rey, sacerdote y es profeta. Y los sacerdotes, los reyes y los profetas son, o bueno, no todos, pero algunos de los que son mencionados en la Biblia son tipos de Jesús, porque Jesús va a cumplir los 3 oficios. Entonces, es lo que nos está diciendo. Es lo que nos está diciendo el texto, hermanos. Entonces, de esa manera los usamos, hermanos. ¿Sí? Muy bien, hermanos. El símbolo, hermanos. Aquí otra situación más. El símbolo. Obviamente, hermanos, que al estar hablando de una literatura, muchas veces nosotros vamos a usar, o la Biblia va a usar, símbolos. Cosas que van por el significado que tienen, o por lo que son, tienen asociada una significación. Es como cuando usted va manejando y usted ve una flecha hacia la izquierda y usted lo que sabe es que ahí es vuelta a la izquierda. No, nadie necesita explicarle porque ya hay una asociación que usted ha hecho mentalmente. Eso es lo que sucede con los símbolos. La Biblia está llena de símbolos, hermanos. Muchos símbolos. Cuyo significado, hermanos, no es un significado difícil. No es un significado de otro mundo. En realidad, lo que tenemos que hacer, ya vimos la regla, ponernos en el contexto cultural, en el contexto histórico del que escribió. Para ellos, ¿qué significaba? Por ejemplo, usted va a Ezequiel, capítulo 1, cuando se describe la gloria de Dios, ¿no? Y el carro, y las ruedas, y las caras, y no sé qué. Y uno dice, wow, ¿y es todo eso qué es? Al final, en un versículo, Ezequiel dice, y esta era la apariencia de la gloria de Dios cuando yo la vi. O sea, todo eso para decirnos la gloria de Dios. Pero ¿por qué lo describe así? ¿Por qué describe las ruedas? ¿Por qué describe todas esas cosas? Bueno, debemos interpretar, son símbolos, sí son símbolos, pero debemos interpretarlos desde la perspectiva histórica. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando vio eso, cuando escribió eso? Estaba en Babilonia. Culturalmente, ¿qué nos viene de los babilonios, hermanos? La rueda, los grados en que se es dividida la circunferencia, todo ese tipo de cosas están ahí. Están ahí. Y él va a usar esos símbolos para explicar una realidad espiritual. No es que todo eso tenga un significado que yo debo descubrir, no.
hay solamente una sola significación que Ezequiel mismo nos enseña, ¿no? Es la gloria de Dios. Está queriendo significar de esta manera la gloria de Dios. Eso es lo que hacen los símbolos, hermanos. No debemos buscarle nosotros mayores significados. Simplemente, ¿qué es lo que nos quiere decir? Ahora, hay algunas símbolos que por su uso constante en la Biblia ya tenemos establecido el significado. Por ejemplo, el fuego y el humo es un significado de la presencia de Dios. ¿Dónde lo vemos por primera vez? ¿Se acuerda usted del pasaje? Bueno, yo sé que están en silencio todos, pero ¿se acuerda del pasaje del pacto de Dios con Abraham? Cuando parte los animales, los parte en dos y dice que ve como una antorcha de fuego y humo que pasa en medio de ellos, Génesis. Ese es Dios, es la presencia de Dios. ¿Dónde lo volvemos a ver? ¿Se acuerda del monte Sinaí cuando dice que desciende fuegos y humo y todo eso? Es la presencia de Dios. ¿Dónde más lo volvemos a ver? En todo el Éxodo, columna de fuego y columna de humo. Es la presencia de Dios. ¿Dónde más lo volvemos a ver? En la dedicación del templo, desde la dedicación del tabernáculo se llenó de humo. Y en la dedicación del templo también sucedió lo mismo. Entonces, en todo el recorrido bíblico, humo y fuego, presencia de Dios. Ya tenemos el símbolo definido. Cuando lo encontremos en algún contexto, podemos nosotros pensar, aquí está hablando de Dios. Está hablando de esto, de la presencia de Dios. Está hablando de la presencia de Dios. Porque está presentando estos símbolos. ¿Qué otras cosas son símbolos? ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, cuando Daniel habla ahí de los cuernos y que el cuerno pequeño y que el cuerno grandote y todo eso? Bueno, el cuerno culturalmente para ellos es símbolo de poder. Entonces, lo único que está presentando ahí está hablando de personajes poderosos. ¿Por qué se habla, por ejemplo, de los montes y el monte alto, el monte sublime? El monte también es símbolo de autoridad. Y por eso se va a hablar que el monte Sión es alto y sublime, porque va a representar la presencia de Dios, va a representar la autoridad misma de Dios. Entonces, los símbolos funcionan de esta manera, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Estudiarlos de manera cuidadosa para saber qué es lo que están queriendo significar con respecto de la realidad. Y debemos tener cuidado, hermanos. No todas las cosas que vemos que vemos, o las palabras o cosas que vemos en la Biblia tienen un símbolo en sí mismo. Por ejemplo, mientras que el tabernáculo es un símbolo también, es un tipo, pero también es un símbolo de la presencia de Dios. Y nosotros podemos ver por las medidas del tabernáculo que simbolizan la perfección de Dios. Si usted ve ahí las medidas del lugar santísimo, el lugar santísimo es un cubo perfecto. Mide exactamente lo mismo en cada lado. Y el lugar santo mide el doble. O sea, son 2 cubos. El lugar santísimo, con sus medidas perfectas, lo que está simbolizando es la perfección de Dios. Ok. Pero luego hay algunos que dicen, en la descripción de la formación del tabernáculo dice que usaron madera de acacia. Es que la madera de acacia simboliza eso. La verdad es que no dice el texto eso. Y aquí pusieron oro y de este lado pusieron bronce. ¿Significa esta otra cosa? No siempre, hermanos. Debemos tener cuidado con eso. De la manera en que usamos ciertas descripciones de la Biblia para atribuirles algún tipo de significado. Si hay símbolos, sí los hay, pero generalmente el uso de esta simbología, muchas veces la misma Biblia ya nos da a nosotros su interpretación. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla de los candeleros y cuando habla de todo eso, Juan lo define. Los candeleros, son las iglesias. Y él va definiendo algunos de estos símbolos. Entonces,
aunque están ahí los símbolos, hermanos, nosotros no tenemos por qué atribuirles un significado si la Biblia no nos lo da. Podemos atribuirles algún tipo de significado si hacemos un estudio cultural, qué es lo que para ellos significaba y cómo ese símbolo fue llevado a la Biblia, como yo le decía con Ezequiel. Ezequiel tomó simbología babilónica culturalmente para hacer una presentación de la gloria de Dios. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, con respecto de los símbolos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermano Jaime. Ahí va. Ya para que descanse un poquito. Proverbios 22, 6. Instruye al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo se aplica el texto? Culturalmente, ¿cómo se aplica el texto este? Uno lo entiende, fue enseñado así, instruye al pequeño en los caminos de Dios, tarde que temprano se puede apartar, pero tarde que temprano va a regresar otra vez a los caminos de Dios. Así como ha sido enseñado uno. Ok. ¿O tiene otro significado diferente? Muy bien. Aquí, hermanos, lo que tenemos que hacer es, hermanos, es más que aplicar una de las reglas. ¿Cómo se entienden las palabras en el conjunto, una palabra en el conjunto de la frase en la que está? Repítame el pasaje, hermano, para que lo encuentre más rápido. 22:6 Proverbios. Ok, muy bien. Gracias. Ok, mire, vamos a hacer un ejercicio de interpretar este texto desde el uso de las palabras. Instruye. Es un verbo en imperativo, ¿cierto? Instruye. Ok. Al niño. El niño no es el sujeto. El niño es parte del predicado, porque está después del verbo, y así escribimos, ¿no? Las oraciones, sujeto, verbo y luego el predicado. Por lo tanto, el sujeto está entendido solamente. Hay alguien al que le están hablando. Instruye al niño en su camino. Muy bien. El su, ¿qué es, hermanos? Gramaticalmente, el su, ¿qué es? ¿Le parece bien que sea un pronombre posesivo? Su, suyo. ¿Sí o no? Sí, ok. Es un pronombre posesivo. ¿Aplicado a quién? ¿A quién aplica? Ese su está aplicado ¿a quién? Al niño. Instruye al niño en su camino. Entonces, ¿de quién es el camino? Del niño. Si usted se da cuenta con esta interpretación, yo ya estoy dejando por fuera la interpretación clásica de que esa es una promesa, de que si nosotros le enseñamos a los niños desde pequeños la palabra de Dios, el camino de Dios, finalmente va a regresar un día aunque se aparte. O que nunca se va a apartar de él. Porque nosotros podemos ver por la evidencia de la vida que hay muchos niños, es más, hijos de pastores, que fueron a todas las escuelitas, se fueron a todos, desde parvulitos y pasaron por todos, pero que ya no están en el camino cristiano. Entonces, ¿a qué se refiere, hermanos? No está hablando de una promesa que se pueda tomar para aplicarla en el sentido del evangelio, hermanos. No. Está hablando aquí del niño y su desarrollo. Y está poniendo responsabilidad en los padres, hermanos. De que usted tiene la responsabilidad de formar al niño. Y que lo que usted lo instruya en su niñez se va a reflejar en su edad adulta. Obviamente, si desde la niñez yo le enseño la palabra de Dios, también esto se va a reflejar en la edad adulta. Pero no es una promesa
de que nunca se va a apartar del Evangelio. Es más bien, o lo que está enseñando más bien es que la manera en que usted educa a su hijo en su edad temprana, la manera en que usted lo instruye en el camino de él mismo, o dicho de otra manera, la manera en que usted instruye a su hijo en la edad temprana va a marcar su camino. ¿Por qué mi hijo salió así? Porque usted lo instruyó así. No, pero si yo no le enseñé eso. Fíjese, cuando yo escucho a un papá decir, yo no sé por qué mi hijo es así, yo no le he enseñado eso. Esa frase, para mí, es la confesión del padre de que ha estado ausente en su obra, en su papel como instructor de su hijo. Porque si él no le enseñó eso, entonces quiere decir que alguien más se lo enseñó. Y si alguien más se lo enseñó, entonces ¿dónde estaba el papá? No, hermano, si su hijo es así, es porque usted le enseñó explícita o implícitamente. Porque nosotros les enseñamos explícitamente al niño, no digas mentiras, no digas mentiras, no digas mentiras. Pero implícitamente le decimos al niño, cuando viene el cobrador de Coppel, ¿no? O de Electra, dile que no estoy. Y entonces el niño explícitamente ha aprendido que no debe decir mentiras, pero implícitamente ha aprendido que hay ocasiones en que debe decirlas. Y luego decimos, ¿por qué es mentiroso mi hijo? Es lo que está diciendo aquí. Instruye al niño en su camino. La manera en que tú lo instruyas cuando es niño va a determinar cómo va a seguir en su senda al final. Lo que tú determines al niño en su infancia va a determinar cómo va a terminar. Ahora, la Biblia ya lo decía hace muchos miles de años, hermanos. Algo que los pedagogos, psicólogos nos están diciendo ahora, que los primeros años de los niños son determinantes para su futuro. La Biblia ya lo decía desde antes. Que dentro de esto pueda caber que nosotros los instruyamos de tal forma que ellos permanezcan en el Evangelio, sí, pero no como una promesa. ¿Ok? Yo entiendo así el pasaje y le he dicho mis razones por las cuales la interpreto de esta manera. Hermanos, son las 11:05. Creo yo que es tiempo para terminar la clase. Solamente póngame pulgar arriba si es que usted no se quedó con dudas o por lo menos fue provechosa para usted esta sesión. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un fuerte y frío abrazo, no porque no sea caluroso en mi expresión de cariño, sino porque está haciendo frío aquí en Oaxaca y sospecho que allá con ustedes también. Oramos, hermanos, y nos despedimos. Señor que estás en los cielos, gracias por este tiempo, gracias por habernos reunido. Bendice a mis hermanos allá donde están, Señor. Ayúdalos a cumplir el ministerio que tú les has dado. Y a todos nosotros, guíanos con tu Espíritu Santo para tener la sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra y enseñarla de esta manera. Aceptamos la responsabilidad que nos da, Señor, de usar rectamente las Escrituras para bendición y provecho de nuestra propia vida y de los demás. Reúnenos, Señor, en la siguiente clase y permite que nuestras vidas te agraden y te den gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen unas excelentes Navidades. Que el Señor sea con ustedes y con sus familias. Hasta luego. Abrazos a todos.